Bueno, estamos en nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Corintios, capítulo 10, versículo 32. 1 Corintios 10, 32. Dice así la palabra de Dios: no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Quiero hablarles esta tarde, hermanos, sobre no seas tropiezo a la iglesia de Dios. No seas tropiezo a la iglesia de Dios. Uno quizás se pregunte, ¿cómo es posible que una persona sea tropiezo a una iglesia entera? ¿A poco es tan posible que una persona, nomás una persona, sea o cause tropiezo a una iglesia que es un cuerpo entero de muchas personas? Pero Dios, a través de Pablo, dice aquí que es posible ser tropiezo a la iglesia. Y hermano, si hay una oración que Dios sabe que le he hecho muchas veces: Señor, no permitas que yo llegue a ser un día un tropiezo a tu iglesia. Por favor, eso es lo menos que uno quiere hacer. Con eso en mente, hermanos, vamos a entrar en este estudio sobre el tema la iglesia. Hemos venido hablando sobre la iglesia del Señor y nuestra iglesia y la importancia de la iglesia local. Y hermanos, a propósito, he estado hablando sobre la iglesia porque he querido establecer o poner los fundamentos, hermanos, para que nuestra iglesia simple y sencillamente se haga más fuerte, más sólida en el Señor, más sólida en sus creencias y la importancia de la iglesia. Y es lo que estamos haciendo, hermanos, a través de ya no sé cuántas semanas, vení trayendo este tema sobre la iglesia. Hay mucho que hablar sobre la iglesia. La verdad es que yo creo que podríamos tomar el resto del año, ya nomás queda un mes y medio, resto del año hablar sobre la iglesia, pero hay mucho que se puede decir. Noten que Pablo dice aquí: no seas tropiezo, no seas tropiezo. Vayan por favor a Mateo 18, Mateo 18 por favor, Mateo 18, Mateo 18, Mateo 18 por favor. Versículo 6 al 9 dice así: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene ¿qué? El tropiezo. Claramente dice la Biblia, pero hay de aquel hombre, y estas son palabras del Señor Jesucristo. Fíjese cómo lo personaliza, lo disminuye a un hombre. Y dice, hay de aquel hombre por el cual vienen tropiezos. Hermanos, Dios no quiere que seamos de tropiezo a nadie. Pero aquí Pablo eleva el tropiezo hacia la iglesia. Y dice Pablo, no seas tropiezo a judío. Dice, y regresando, dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Vayan conmigo a Lucas capítulo 17, por favor. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículos 1 en adelante. Dice así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, dice. Dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarriágate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, ¿qué dice? Hicimos.
Bueno, los cristianos estaban en el libro de Corintios, regresando ahí, pero guarden lugar en Lucas. Los cristianos estaban siendo de tropiezo por la conducta que llevaban respecto a la cena del Señor. Era un mandato de Dios hacia la iglesia, una ordenanza, podríamos decir. En esta ordenanza los cristianos estaban siendo irresponsables e increíblemente descuidados y menospreciando las cosas sagradas de Dios dentro de su iglesia. Y Pablo trata y les dice, espérense, no sean tropiezo a la iglesia. Valoren más lo que es la iglesia. La iglesia es mucho más importante. No pueden nomás así a la ligera participar de las cosas de Dios en la iglesia y no pensar o no entender que pueden ser de tropiezo. Y hermanos, sí podemos ser de tropiezo. Y comienza con cada uno de nosotros no cuidando bien de la iglesia, no entendiendo la importancia de la iglesia. Y por eso estas enseñanzas, para que todos lleguemos, hermanos, a entender la importancia que es la iglesia local o la iglesia de Cristo. Cristo dijo, imposible es que no lleguen o vengan tropiezos. O sea, es normal, es parte de la vida. El mundo va a causar tropiezos en nuestra vida. Mas hay de aquel por quien vienen. Hay de aquel. Cuando Dios nos habla, hermanos, acerca de ese tropiezo, lo personaliza. Aquí ya no está hablando hacia un grupo de personas, aunque en esencia pues somos un grupo en esta noche. Pero cada vez que se menciona sobre el tropiezo, Dios lo personaliza, lo reduce a un individuo y lo conecta con la iglesia. Siempre que trata el tema de ese tropiezo, hay una conexión con la iglesia. Es interesante. Estamos en Mateo 18, por favor, vayan ahí. Mateo 18, versículos 15 al 20. Dentro del mismo contexto, hermanos, que el Señor comienza a hablar sobre el ser tropiezo, les dice la importancia de no, fíjese, les dice la importancia de no ser tropiezo a uno de los pequeñitos. Y luego Dios comienza a hablar en el versículo 11 adelante, cómo es que Él, el buen pastor, iría a buscar la oveja perdida para traerla para atrás. Y luego brinquen al versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti y dice, ve y repréndele, estando tú y él a solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos, ahí está, fíjese nomás, en boca de 2 o 3 testigos, fíjese, conste toda palabra. Sígame. Si no los oyere a ellos, ¿qué dice, hermanos? Dilo a qué. ¿Cómo es que Dios conecta este asunto de ser tropiezos con la iglesia? Sigamos leyendo. Y si no oyere a la iglesia, o sea, como diciendo, la autoridad de la iglesia es el final. Y en ese asunto de ser tropiezo, en este asunto de pecar, en este asunto de restaurar, en este asunto de que alguien se arrepienta y corrija su vida, tráelo a la iglesia, si es que no hace caso. Y si no hace caso a la iglesia, dice, entonces tenlo por gentil y publicano. Fíjese leyendo, siga leyendo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y luego fíjense el versículo 20. Fíjense, hermanos. Porque donde donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice la Biblia? Qué importante es entender, hermanos, que cuando nosotros somos de tropiezo, estamos siendo de tropiezo a la iglesia. No hay manera de ser tropiezo a mi hermano y pensar que ahí se va a quedar. Bueno, fui tropiezo, ni modo, aguántese, sigue adelante. No, cuando lastimamos a una oveja, dice Dios que Él está dispuesto a dejar las 99 e ir a buscar una. Le pregunto, ¿qué sucede con los 99 mientras el Señor anda buscando a aquella oveja perdida y herida?
¿A cuántas veces, hermanos, Dios ha tenido que desatender quizás el empuje o a dónde va la iglesia, a dónde quiere llevar la iglesia, por tener que detenerse y arreglar asuntos entre hermanos, entre pleitos innecesarios entre el pueblo de Dios? Dios quiere triunfar la iglesia, Dios quiere avanzar la iglesia, quiere levantarla en alto, quiere usarla, quiere que la iglesia sea usada para alcanzar el mundo perdido. Pero ¿cuántas veces Dios ha tenido que detener su obra por arreglar broncas entre la gente? No podemos ser tropiezo a una persona y pensar que, mira, pues ya ni modo, ya pasó, pues que agarre la onda y pues ni modo. No, hermanos. Cuando usted es un tropiezo a una persona, usted está afectando todo el cuerpo del Señor. Déjenme platicar, jóvenes, por favor, mírenme acá enfrente. Bien importante que entendamos este principio que estamos agarrando de la palabra de Dios esta noche. No podemos ser tropiezo a otro hermano en la fe sin ser tropiezo a la iglesia. ¿Cómo es que somos de tropiezo a la iglesia? Primeramente, cuando nos acostumbramos al pecado. Regresemos a Lucas, por favor. Lucas 17, creo que todavía están guardando ahí su lugar. Dice el versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice, hermanos? Y si se arrepintiere, ¿qué dice? Lo primero que dice Dios en el contexto de los tropiezos, dice Dios, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. No esperes más. No le des cabida, no le des chance. Repréndelo. Llámale la atención. Y no tanto al hermano, hermanos, pero lo que está diciendo es, reprende el pecado. No te acostumbres al pecado. Porque cuando nos acostumbramos al pecado, llegamos a ser tropiezo, hermanos, al pueblo de Dios. En el contexto de Mateo 18, el cual hemos leído ya varias veces, usted tiene que ver ahí, mi hermano, que dice la Biblia, hermanos, claramente, que cuando si tu mano derecha te hace pecar, ¿qué dice la Biblia? Córtalo. Si tu ojo te hiciera pecar, ¿qué dice la Biblia? Sácalo. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? El principio bíblico es que no te acostumbres al pecado, deshazte de él, córtalo, hazlo a un lado, inmediatamente ponle un alto al pecado en tu vida. Hermano, cuando nosotros nos acostumbramos al pecado en nuestra vida, llegamos a ser tropiezo a la iglesia. ¿Se acuerda la historia de Elí y sus hijos? En 1 Samuel capítulo 2, vayan ahí conmigo, por favor. 1 Samuel 2, por favor. 1 Samuel capítulo 2. Sígame, por favor, en su Biblia. Venimos al estudio bíblico no para mirar al pastor, ¿verdad? Para escuchar la predicación y seguir la mensaje. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todos israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quémenlo grosura primero y después toma tanto como queréis, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de ¿qué? Fíjense las palabras que estamos leyendo, las mismas palabras que leímos en 1 Corintios, dentro del contexto del versículo que leímos para entrar. Menospreciaban la cena del Señor. Estaban tomando la cena del Señor indignamente. Estaban descuidando la mesa del Señor. Lo mismo está pasando aquí, pero sigamos leyendo. Dice en el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos,
porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Fíjense nomás, por 2 hombres hicieron pecar ¿a quién? Al pueblo de Jehová. Y dice en el versículo 25, ahí en medio dice, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron a la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y luego vino el varón de Dios en el versículo 27 a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, en versículo 27, no me manifieste yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Y le sigue amonestando. Y en el versículo 31, perdón, 31, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los ancianos en tu casa morirán de la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí mi ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de ¿qué? Fíjense nomás cómo Dios, y obviamente sigue la historia, y Dios le dice que Elí había pecado gravemente contra Dios porque no había estorbado el pecado de sus hijos, no había estorbado a sus hijos. Pero interesante, hermanos, cómo Dios disminuye la influencia de Elí a casi nada, y le dice: todos los que queden en tu casa van a andar rogando que por favor los deje servir, que por favor les dé una partecita del ministerio, que les den el privilegio de participar de la obra del Señor. Mi hermano, si usted y yo no tenemos cuidado y nos acostumbramos al pecado, hermanos, podemos salirnos de la sombría de autoridad de la iglesia, de influencia, de la bendición de Dios, y vamos a llegar a hacer tropiezo a la iglesia, y después vamos a andar rogando, querer servir, querer participar, querer servir una vez más. Pero hermanos, hay consecuencias graves cuando nosotros somos de tropiezo a la iglesia. Por eso dice Dios: ay del hombre por el cual vienen tropiezos. ¿Se acuerda del pecado de incesto que permanecía dentro de la iglesia de Corintios en el capítulo 5? Cómo el hijo estaba acostándose con la mujer de su papá. Y Pablo vino a la iglesia de Corintios y los reprendió, y les dijo a él en el capítulo 1 al 13, le dice a la iglesia que lo saquen afuera para destrucción de la carne, que lo saquen a Satanás para destrucción de la carne. Le dijo eso de ese joven que andaba en pecado. Le está diciendo: corten este pecado, traten con el pecado. El problema no era tanto el joven, era que la iglesia se había acostumbrado al pecado. Si no tenemos cuidado, hermanos, nosotros podemos llegar a ser tropiezo a la iglesia. Pero fíjense, lleguen a 1 Corintios 5. Quiero que vean algo interesante. 1 Corintios 5, por favor. 1 Corintios 5. Hermanos, sus acciones y su actitud hacia la iglesia, y cómo usted se conduce en la iglesia, sí afecta, hermanos. Quiera o no, cada miembro es importante. Versículo 12, capítulo 5, versículo 12, 1 Corintios. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están ¿qué? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre ¿qué? ¿Se fija cómo Dios incluye lo que es el tropiezo y la iglesia? Toma tan en serio el tropiezo de este joven a la iglesia, que dice Dios: sáquenlo de entre vosotros. ¿Sabe qué está diciendo? Sáquenlo de la iglesia. Hermano, cuando nosotros nos acostumbramos al pecado, comenzamos a practicar el pecado en nuestra vida, y atraemos las consecuencias de nuestro pecado a la iglesia. ¿Se acuerda la historia de Acán, que robó del anatema? Dios no podía bendecir el pueblo de Dios porque un hombre decidió robar del anatema, de lo que Dios le dijo que no hiciera. Y por consecuencia de un hombre, toda una familia fue apedreada y quemada, sus siervos y todo lo que tenía, porque el pueblo de Dios estaba en pecado. Y Dios le dijo a Israel, a Josué: hay pecado en el campamento.
A alguien está haciendo de tropiezo para que yo pueda bendecir. Le voy a preguntar, hermanos, ¿habrá alguien aquí entre nosotros que puede que está haciendo tropiezo a la iglesia de Dios? Si usted está en pecado, arrepiéntese, hermano. Deje de pecar ya. Arrepiéntese, arregle su vida. Dios le está dando la dicha y la oportunidad de arreglar su vida, de estar bien con Dios, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros somos culpables de guardar, de quedarnos con el pecado dentro de nuestra vida, hermanos? Y no necesariamente tiene que ser un pecado horrible como adulterio, fornicación, como lo cual Pablo está hablando. Pero ¿qué tal el pecado de resentimiento? ¿Qué tal el pecado de orgullo? ¿Qué tal el pecado de envidia? ¿Qué tal el pecado de estar enojado con alguien y tener ese espíritu de crítica hacia la iglesia, hacia aquel hermano o hacia a los líderes de la iglesia? Eso es pecado, mi hermano. Dios le llama a la iglesia a que no haya división entre vosotros. Hermano, eso también es pecado. Cuando somos tropiezo a la iglesia, lo somos porque nos acostumbramos al pecado. Número 2, cuando no perdonamos al pecador. Regresemos a Lucas 17. Lucas 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti. ¿Qué dice? Número 1, repréndele. Y número 2, y si se arrepintiere, ¿qué dice? Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdona. Hermano, cuando usted y yo somos tropiezo a la iglesia de Dios, es cuando nosotros tenemos problemas perdonando al pecador. Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Voy a repetir otra vez. Dios nos ha dado el ministerio, o sea, el servicio, la habilidad, el deber de reconciliarnos. Es el ministerio que Dios nos ha dado. No de rechazar, no de apedrear, no de excomulgar, no de señalar, sino de reconciliar. ¿Cómo somos de tropiezo, hermanos, a la obra bendita del Espíritu Santo dentro de la iglesia? Lo que Dios quiere hacer con la iglesia, lo que quisiera hacer con la iglesia, pero no podemos porque hay gente que no pueden perdonar. Segunda Timoteo 2, vayan ahí por favor, Segunda Timoteo 2. Segunda Timoteo 2, tengo que ir ya terminando. Segunda Timoteo 2, versículo 25 dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer ¿qué? La verdad. O sea, dice Dios, hay que reprender al pecador, hay que reprender al pecado, pero hazlo con mansedumbre. Ten cuidado, porque si no tienes cuidado en la manera que lo haces y no lo perdonas, dice, no hay manera que esa persona vuelva a ser reconciliado al pueblo de Dios, a la iglesia, y Dios pueda ayudarlo. No, hermanos, tenemos que hacerlo con cuidado, y ese cuidado implica asegurarnos nosotros de perdonar. Todos, hermanos, en esta iglesia deberían sentirse bienvenidos. Nadie en esta iglesia debería sentirse que nos están mirando, que me están mirando y me están juzgando. Hermanos, si eso existe, quizás Dios detenga su mano de bendecir esta iglesia. ¿Por qué? Porque hay algunos de nosotros que se nos ha olvidado que nosotros también somos pecadores, que yo he fallado a Dios, y quién soy yo para juzgar a mi hermano o a mi hermana. Pero es por eso que somos tropiezo a la iglesia. Y el Espíritu Santo dice, quiero obrar, quiero bendecir, pero hay un ingrato entre ustedes que anda desparramando chismes y juzgando a aquel hermano o a aquella hermana. Yo rehúso ser parte de una iglesia que va a andar acuchillándose y mordiéndose como serpientes. ¿Me están oyendo? ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero ser tropiezo a la iglesia. Porque la Biblia me dice a mí que debo reprender el pecado, no acostumbrarme al pecado. Porque la Biblia me dice a mí que no solo debo reprender el pecado, pero debo perdonar. Rápidamente vayan a 1 Juan 3:16.
Primera de Juan 3:16. Dice así claramente, versículo 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por los quiénes, hermanos? Por los hermanos. No dice nomás los líderes. ¿Por quiénes? Por todos. ¿Están conmigo o no? Note Mateo 18, por favor, rápidamente, regresen ahí rápidamente. Mateo 18. Quiero darles Biblia, hermanos, quiero darles principios bíblicos, verdades. Quiero que vean en la escritura, hermanos, el porqué, la importancia de cuidar la iglesia. Mateo 18, 21, 22, dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este asunto de perdonar, hermanos, Dios lo toma en serio. Cuando no perdonamos, no estamos teniendo el Espíritu de Cristo. Cuando no perdonamos, acumulamos juicio para nosotros mismos. Y si no perdonamos, puede brotar una raíz de amargura. Y las raíces de amargura estorban las bendiciones de Dios. Las raíces de amargura nos hacen tropezar. Y entonces somos de tropiezo. Hermano, perdone a su hermano. Perdone a su hermana. Si la ha ofendido, si algo han hecho, hermano, perdónenles, no vale la pena. Porque hoy él es él, hoy es ella, pero el día de mañana va a ser usted, o uno de sus hijos, o alguien que usted ama, aprecia. Y entonces va a querer rogar que todos tengan misericordia, que no sean tan gachos. Aprenda a perdonar. Todo está en las manos de Dios. Dios está en control. Esta es su iglesia. Dios es que va a separar la cizaña entre el trigo, no nosotros. ¿Me están entendiendo? Ojalá que sí. Cuando no somos ejemplo de que debemos de ser. Número 3, cuando no somos ejemplo de que debemos de ser. Interesante que la Biblia vaya nomás a un versículo, porque voy a apresurar aquí el estudio. Efesios 5, por favor. Efesios 1 Corintios 15, perdónenme. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Versículos 53 al 54. Dice así. Perdón, versículo 53 nomás. Dije 53. 1 Corintios 15, 33. No 53. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. ¿Para qué? Para vergüenza vuestra, lo digo. Hermano, cuando usted y yo no somos el ejemplo que queremos ser, traemos y somos de tropiezo, hermanos, a otros para venir al Señor. Fíjese en 1 de Juan 2:10, por favor, rápidamente. 1 de Juan 2:10. 1 de Juan 2:10. Me van a tratar de alcanzar, hermanos, tengo que ir rápido aquí. 1 de Juan 2:10 dice así la palabra de Dios: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay ¿qué? ¿Y en él qué? No hay tropiezo. ¿Por qué? Porque ama a su hermano y permanece en la luz. Fíjese en Marcos 9, por favor. Marcos 9, por favor, rápidamente. Marcos 9. Marcos 9. Marcos capítulo 9. Versículo 42 al 48. Dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que si le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Fíjese cómo identifica el infierno y la pérdida de personas, de las almas, por este asunto de tropiezos, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se ¿qué? Apaga. Hermanos, es interesante cómo Dios relaciona nuestro testimonio a lo que somos nosotros para ser de bendición a otros. Aquí en el mismo capítulo, versículo 49, habla de la sal y sazonar y de cómo debemos ser la luz a estas tinieblas. Versículo 50 dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con quienes.
¿Cómo está relacionado, hermanos? Todo esto, la obra de Dios, lo enorme que es mucho más grande que usted y yo. Cuando usted y yo somos de tropiezo, nos ven haciendo algo que está mal, o nos ven allá diciendo malas palabras, o nos miran acá en un pleito, o nos ven allá entrando en un lugar donde no debemos entrar, escuchando música que no debemos escuchar, andando con las personas que no debemos andar. Hermanos, somos tropiezo a la iglesia, a la obra de Dios. Porque otros nos están mirando y dicen, mira este que no va a la iglesia fulana de tal. ¿Me están entendiendo? Por último, cuando nuestra fe es débil, somos de tropiezo. ¿Se acuerda en Lucas 17 que habló la Biblia? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este árbol de sicomoro que se levanta aquí y se echara al mar. ¿Usted sabe que el árbol sicomoro es el árbol que tiene las raíces más grandes de todos los árboles? ¿Sabía usted eso? Que el árbol sicomoro es el árbol que se extiende más fuerte, lo doble de lo ancho del árbol que es, se extienden las raíces al lado. Las palmeras se hunden, se profundizan derechito para abajo. El sicomoro se abre para los lados y se entierra para abajo, hermanos, y se agarra de tal manera que es imposible arrancar ese árbol sicomoro. Por eso duran tantos años. Y dice Dios, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este árbol sicomoro que se levanta, se desarraigara y se echara al mar, y lo haría. ¿Sabe por qué les dijo eso? Porque un hombre vino con su hijo endemoniado, un demonio, y lo trajo a los discípulos, pero los discípulos no podían ayudar a este hombre. Y este hombre mejor fue al Señor Jesucristo, le dijo, ¿podrías ayudarme tú? Fui a tus discípulos, pero andan en broncas ellos, no pudieron ayudarme, ¿me podrías ayudar tú? ¿Y por qué dice eso, pastor? Le voy a decir por qué. Porque después de que reprendió a esos discípulos, ¿por qué no le pudieron ayudar a ese hombre? Porque tenían falta de fe. ¿Saben lo que primero que los discípulos dijeron después de esa conversación? Dice la Biblia que comenzaron a preguntarse entre ellos mismos, quién tomaría el primer lugar allá en el cielo. Estaban más preocupados ellos, ¿quién iba a ocupar el primer lugar? Que no podían ayudarle a este hombre con su hijo endemoniado. Se fija cómo nuestros problemas, mis pecados, mis tropiezos afectan la obra de Dios. Lo que Dios no pudiera hacer, hermanos, con nosotros, con esta iglesia, con su ruta, con su clase, con su ministerio, si comenzara a aumentar su fe, hermanos, y tener fe, grande fe, que Dios puede usarlo y Dios puede hacer lo imposible. Ya deje de ver lo malo que es la situación y comienza a creer que Dios puede cambiar las circunstancias, mi hermano. Nosotros mismos a veces detenemos la obra de Dios porque decimos, no, es que está muy duro, está muy difícil, es que la cosa no está tan fácil, es que en esa área es más dura que aquella área, y por ese capitán tiene muchos más y yo tengo menos, y esa clase, si yo tuviera esa clase tan lujosa, yo también tuviera más. No, hermanos, ponemos un montón de pretextos por el cual es falta de fe, y se detiene la obra del Señor. Los discípulos no podían hacerlo porque estaban llenos de sí mismos, y le causaron tropiezo a un hombre que simplemente quería que alguien ayudara a su hijo. ¿Cómo irán si no tuvieran quien les predique? Dice la Biblia, Romanos capítulo 10. Terminamos con esto, Lucas 17, regresando, y aquí termino ya. Literalmente es lo último que tengo aquí. Lucas 17. Lucas 17. Fíjese los versículos antes del capítulo 17. Algo interesante, versículos 29 al 31. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen. Oigan, esta es la historia del hombre rico y Lázaro, ¿verdad? Y el versículo 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Si no nos hemos puesto las pilas con todo lo que Dios ha hecho ya en nuestras vidas, y todas las misericordias que hemos recibido, y toda la vez que Dios nos ha tenido a nosotros la paciencia, y la segunda y tercera y cuarta oportunidad, y aún así andamos con una soberbia y una indiferencia al pecado, soberbia para no perdonar, falta de fe, dice Dios, ni aunque fuera Moisés y uno entre los muertos lo van a oír. No seas tropiezo a la iglesia. Eso va para mí y eso va para usted.
Examinemos, hermanos, nuestros corazones. Yo no quiero ser tropiezo a la iglesia, yo quiero ser de bendición a la iglesia. No quiero ser que la iglesia no pueda hacer la obra que Dios quisiera hacer. Vamos a orar, amén. Padre, por favor, bendice tu mensaje. Señor, he tenido que predicarlo un poco fuerte, quizás, pero por razón de que el diablo por aquí se agarra. Y si no nos damos cuenta, inconscientemente a veces, podemos estar causando tropiezo, aún